Hay días en los que todo cambia, días que la ciudad no olvida. Y cuando eso ocurre, hay una radio encendida. La radio ha sido testigo inmediato de los grandes acontecimientos que han marcado la historia reciente de Valencia. Desde las emergencias hasta las celebraciones, desde los atentados hasta las visitas oficiales. A través del micrófono, la radio ha sabido detener el tiempo, ha narrado lo que pasaba con la urgencia del directo y con la responsabilidad de quien sabe que al otro lado alguien necesita entender. Ha sido compañía, pero también refugio, información, pero también consuelo. En ese relato de la ciudad en tiempo real, muchas voces han dejado huella. Una de ellas, reconocible durante 4 décadas, fue la de Amparo Cots. Con ella exploramos esa radio que cuando todo ocurre de golpe sabe qué hacer, la que no se detiene, la que entra en las casas cuando más se necesita, la que convierte lo urgente en memoria y lo extraordinario en historia. Gracias por dejarme entrar en su casa a través de la puerta de la radio. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos. Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous. Valencia, 100 años de radio. Amparo Cots, ¿qué tal? Hola, Buenas. muy buenas. 40 años trabajando en la radio y en la misma radio. Eso no es muy habitual. No, la verdad es que no, pero bueno, ahora sí que cumplimos algunos de mi generación, sí que hemos llegado ahí, pero es verdad que lo curioso es llegar, haber trabajado los 40 años en la misma radio, en Radio Valencia de la cadena SER, pero bueno, así ha sido. Ahí he trabajado, he hecho toda mi carrera radiofónica. Supongo que entrar en Radio Valencia, en Don Juan de Austria, para ti es casi como entrar en casa, ¿no? Pues totalmente. O sea, Radio Valencia es mi casa por muchas razones y la principal porque he trabajado 40 años ahí, por supuesto. Entonces sí, ahí está mi casa y mi familia. Y tu familia, porque hay una historia que a mí me parece especialmente emotiva de tu familia y Radio Valencia. Tú entraste a trabajar en Radio Valencia donde ya trabajaban tu padre y tu madre. Efectivamente, mis padres han trabajado también toda su vida en la radio, es decir, que la radio ha estado muy presente en mi vida desde niña. Ellos trabajaron también siempre en la cadena SER y entré por ellos, no voy a ocultarlo. Además, en esa época era bastante corriente que los hijos entráramos a trabajar en el lugar de donde habían trabajado los padres, o bastante habitual, vaya. Sí, mi padre fue redactor, bueno, primero redactor por supuesto, no de informativos, que cuando ellos empezaron no había informativos, y mi madre fue locutora. Esa figura que ahora casi ha desaparecido en la radio, porque ya no se llaman locutores y locutoras, ahora somos informadores o somos comunicadores. Entonces era locutora de continuidad se llamaba. Y ella estuvo muchos años en la radio, era una voz maravillosa. De hecho, mi madre entró en la radio porque ella era actriz de teatro aficionada, nunca fue profesional, pero siempre muy vinculada a la voz. Y ellos trabajaron también en Radio Valencia y en Radio Mediterráneo. Radio Mediterráneo era como una filial de Radio Valencia durante muchos años. Y ellos estuvieron también en Radio Mediterráneo muchos años. De hecho, mis recuerdos infantiles de la radio son en esa emisora que se llamaba Radio Mediterráneo, que estaba en uno de los edificios nobles de la plaza del ayuntamiento, y tengo muchos recuerdos de aquella emisora con las campanitas que se tocaban como un gong para marcar diferencias horarias o anunciar algunas noticias. Y bueno, una radio como muy empolvada, de polvo, la recuerdo, pero muy entrañable. Ha cambiado mucho. Bueno, imagínate, de la época de mis padres a ahora, casi como si hubieran sido siglos, pero de la época en que yo entré a trabajar en el año 82, un año además muy, muy importante y muy clave, porque entré con la pantanada de Tous, con una visita papal, tuve que ponerme al día muy rápido. De ese 82 y 85 y eso, ahora, madre mía, pues no han cambiado las cosas en la radio. 1982, el año del Mundial de España. Entré a trabajar en la radio justo después del Mundial.
La visita del Papa, Sí. Pantanada de Tous, como decías, elecciones. Fue un año decisivo. Cómo se enfrenta una joven periodista que llega al lugar donde ha crecido, porque eso era casa, ahí estaban papá y mamá, a trabajar y a ser ya una profesional. Ujú. Mis padres acababan de jubilarse. Yo no he trabajado con ellos, o sea, con ellos no he trabajado nunca. Cosa que agradecí, francamente. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque creo que es mejor cuando empiezas pues un reto así. Para mí fue un reto porque yo no era periodista titulada. Yo había estudiado otra carrera, de letras, como se llamaba entonces. Otra carrera, era licenciada en otra carrera. ¿En cuál? En Ciencias de la Educación, en Pedagogía, que se llamaba entonces, Pedagogía y Psicología. Y bueno, pues por azares de la vida y por mi vínculo con la radio y la relación de mis padres con la radio, pues entré a trabajar, pero muy de pardilla, de ayudante de redacción, porque yo no me atrevía mucho más. Pero como tú bien dices, tuve que ponerme al día corriendo porque en cuanto entré ocurrió la Pantanada de Tous, y eso fue un reto radiofónico brutal. Ahora con la Dana muchos nos hemos acordado y mucho de lo que fue la Pantanada de Tous, y con el apagón, que ha demostrado que la radio sigue muy vigente y muy presente y muy necesaria, en aquel momento fue también vital. Luego sí, fue un año, la verdad es que muy importante, y para mí fue todo un reto, era una novedad, todo para mí era nuevo, y fui muy poco a poco, esa es la verdad, porque bueno, me permitieron el ir poco a poco familiarizándome. Yo entré directamente en redacción de informativos, de ayudante de redacción, como digo, una redacción de informativos todavía muy pequeña, aunque tuve la suerte de que ese mismo año entró como jefe de informativos Ramón Gabilondo, hermano del famoso Iñaki. Y Ramón, un profesional también muy, muy importante, y aprendí mucho de él, aunque estuvo poco en Radio Valencia, pero aprendí mucho de él y de mis compañeros de entonces. Y bueno, pues ahí empezó una larga trayectoria. Una larga trayectoria que comienza en un momento muy importante para la historia de España en general. Estamos celebrando el centenario de la radio en Valencia. Nació la primera emisora con continuidad en abril de 1925, pero los años 80 son años muy importantes para la historia de España y muy importantes también y de mucho cambio en la radio. Esa radio en la que tú empiezas a trabajar está en un cambio permanente, nuevos formatos, Totalmente. nuevas formas de contar la actualidad, el periodismo en la radio. De hecho, no llevábamos tantos años haciendo informativos. Hasta 5 años antes, prácticamente, o 7 años antes, todavía estaba vigente solo el parte, el boletín horario de Radio Nacional, obligatorio para todas las emisoras de radio, todas las cadenas de radio, y no se hacía informativos en la radio. La cadena SER, una vez más, fue pionera con Hora 25, con el famoso Hora 25, que fue el primer formato informativo que se hizo en una emisora privada, que no era Radio Nacional. Pero, como digo, llevábamos pocos años de informativos, entonces eran todavía unos informativos un poco encorsetados respecto a lo que son ahora. Y si hablamos tecnológicamente, bueno, la cinta, el Revox con las cintas que rodaban, llevarte el Revox a las ruedas de prensa o a los actos oficiales, que pesaba un montón y que tenías que poner la cinta ahí rodando. En fin, era todo un mundo muy distinto al mundo digital de ahora, claro. Uno de los temas que más te ha emocionado siempre es cubrir los grandes eventos desde la radio, y no desde la cabina de comentaristas, sino con la gente, desde la calle. ¿Qué tiene ese tipo de cobertura que no se aprende en la facultad? No, vas aprendiendo con el tiempo, por supuesto. Pues mira, se trata de una experiencia. Ya te digo que yo siempre he estado en informativos, entonces he cubierto eventos de todo tipo, por supuesto, pero desgraciadamente muchos eventos trágicos, como pueden ser fenómenos naturales, accidentes. Todos tenemos muy presente el accidente del metro, en fin, de ese tipo. La bomba en el Corte Inglés, recuerdo en estos momentos también. Y claro, son sentimientos y emociones muy encontradas. Por una parte, estás realizando el trabajo que te gusta y quieres hacerlo lo mejor posible, y por otro, pues tienes que contener la emoción que te produce. Luego, además, un directo, y más en un evento de este tipo, así de suceso, un evento repentino, pues requiere
mucha improvisación, tener las ideas claras, y eso no siempre funciona como querrías, ¿no? Porque está el estrés, están los nervios, está la falta de información en el momento y que tienes que llenar de alguna manera, pero bueno, por supuesto, el estar presente en actividades y en acciones y en sucesos y eventos que en directo, pues siempre tiene su parte emocionante. También están, por ejemplo, que yo he vivido muchísimas jornadas electorales. Imagínate, desde el 82 hasta el 2023, 22, que fue cuando me jubilé, la de elecciones que he cubierto. Son también un evento muy, muy emocionante y muy bonito de cubrir. Las campañas electorales no. Las campañas electorales son una lata. Iba a decir otra cosa, pero son una lata. Se hacen muy pesadas, mitin tras mitin, y escuchar tanto político. Pero la jornada electoral, esas horas de contabilización de los votos, ahora se hace esto todo más rápido. Antes eran horas y horas. Era muy, muy emocionante y muy interesante. Y la radio ha sido siempre ese medio de proximidad. Ahora hay otra competencia en cuanto a la velocidad a la hora de llegar y de ofrecer la información, pero la radio, a través de la voz, ha tenido siempre, y no sé si crees que esto sigue vigente, la complicidad con el oyente, la cercanía, el hablarle al oído. ¿Cómo se construye esa relación con el oyente? Eso es, bueno, yo creo que es la clave de la radio. Por supuesto, siempre la radio ha sido muy cercana al oyente. Seguramente es el medio que más establece ese vínculo que dices con el oyente. Yo, en los últimos años, debo reconocer que me he sentido muy escéptica respecto al futuro de la radio. Ante todo el despliegue tecnológico que va a más, ahora ya también con la inteligencia artificial ya ni se sabe qué va a pasar. He sido muy, muy escéptica, ya digo, dudaba mucho que pudiera pervivir la radio. Pero fíjate, la jornada del apagón me dio un aldabonazo y dije, ¿será posible que la radio, a pesar de todo, siga viviendo, siga vivita y coleando durante mucho tiempo aún? Porque en ese momento ni plataformas, ni redes sociales, ni nada sirvieron para nada. Lo único que sirvió fue la radio. Bueno, que solo quede la radio viva para ocasiones así, pues no estaría nada bien. No, con eso quiero decir que yo creo que la radio, a pesar de todo, sigue muy presente y sigue siendo importante, aunque es verdad que hay mucho que hacer para captar nuevas generaciones que están absorbidas por las nuevas tecnologías, y lo entiendo, porque también los adultos estamos en parte absorbidos por esas nuevas tecnologías, pero hay que pelear un poco porque la radio siga muy vigente. Y yo creo que sí, por ese lazo que se establece con el oyente tan cercano, que es único de la radio. Muchos jóvenes han conocido lo que era una radio a pilas y de frecuencia analógica con este apagón. Sí, es cierto. ¿Tenemos ahí una asignatura pendiente? Sí, porque antes, bueno, mi casa, que por supuesto mi casa estaba vinculada a la radio por muchas razones, pero no era tan distinto a los hogares de mi generación. En mi casa teníamos aparatos de radio por toda la casa. O sea, había 3 o 4 aparatos de radio en mi casa. Y ya te digo, a lo mejor no con tanta exageración, pero era normal que hubiera 1 o 2 aparatos de radio en todos los hogares, hasta hace bastante poco. Pero ahora, como dices, pues no, los jóvenes no saben lo que es un aparato de radio, porque no quiere decir que no oigan la radio, que la oyen menos. También oyen cosas en la radio, pero lo oyen con otra tecnología. Bueno, pues bien, pero que se tenga un transistor ahí en casa con unas pilas, que ahora dice es fundamental en el kit ese de supervivencia, bueno, pues hay que tenerlo ahí por si acaso. Y de esa radio que estaba en tu casa por todas partes y que tenía un protagonismo importante Total. En el hogar, después lo vivimos años después con la televisión, era quizá lo más importante que había que colocar en el salón de casa, pero antes, cuando tú eras niña, lo más importante que había en el salón de casa, por supuesto, era una radio. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de lo que sonaba entonces? Pues yo de la radio infantil recuerdo música folclórica, por supuesto, recuerdo novelas. Las novelas han estado muy presentes, radionovelas, en mi casa, porque mi madre protagonizó muchas de ellas y mi madre escribió radionovelas. Tengo unos libritos todavía por casa con esas novelas. Entonces recuerdo sobre todo esas radionovelas muy romanticonas,
pero recuerdo de mi época más antigua, como de memoria, ¿no? Es eso lo que recuerdo. Y luego ya, cuando fui, bueno, pues adolescente, joven, ya me enganché a los 40 principales, siempre de la cadena SER, por supuesto, y la radio musical. Y luego, bueno, pues tuve que volver a la radio tradicional al empezar a trabajar en la radio, ¿no? Y ser oyente. En mi casa siempre se han oído los informativos de radio. Bueno, ha estado muy presente todos los medios de comunicación, en realidad. En mi casa siempre se ha leído mucha prensa y se ha visto mucha televisión también, como es lógico, y se ha oído la radio a todas horas. Y cuando empiezas a trabajar, nos contabas antes que tus padres ya no estaban. No, mi padre se había jubilado un par de años antes y mi madre se acababa de jubilar. Se jubiló el mismo año, pero no llegamos a coincidir ni un solo día. ¿Y quién fue tu referente? ¿Quién te enseñó a dar esos primeros pasos en la Bueno, radio? pues como te digo, fue fundamentalmente Ramón Gabilondo, que fue jefe de informativos durante casi 2 años en Radio Valencia y fue mi primer maestro. También fue una figura importante para mí Paco Grau, que era compañero mío en ese momento en la redacción, que es un profesional también muy importante, que unos años después se desvinculó de la radio, pero que siempre ha sido, permíteme la expresión, un animal de radio porque le gustaba muchísimo y era un muy buen periodista. También aprendí mucho de él. Y luego ya con el paso de los años, para mí ha sido una figura muy importante Bernardo Guzmán, que fue jefe de informativos de Radio Valencia en otra etapa de Radio Valencia y que ahora es el director de las emisoras de la cadena SER en la Comunitat Valenciana y con el que me siento muy agradecida y muy vinculada porque hemos hecho carrera casi juntos. Y luego tú has sido también referente y has acompañado a esos jóvenes que se han ido incorporando. ¿Qué has tratado de transmitirles? Pues mira, yo me he sentido siempre muy vinculada a toda la gente más joven que ha entrado después que yo, porque además durante muchos años mi jefe me encargó de hacer la selección para lo que se llaman las prácticas de verano. Luego ya se han extendido a todo el año y de esas prácticas luego surgían muchos profesionales que ahora están trabajando, algunos en la propia Radio Valencia, pero muchos en distintos medios de comunicación de Valencia y de la Comunitat Valenciana. Y entonces me ha gustado siempre mucho. Y bueno, les enseñaba lo que podía, lo que creía que era importante, aparte de enseñar, bueno, pues los rudimentos de la redacción, que se dieran cuenta que la redacción informativa de la radio es distinta a la redacción de un periódico, por ejemplo. En la radio pues tienen que ser frases más cortas, son los textos más cortos, tienes que contar lo más importante en mucho menos tiempo y muchas más noticias. Bueno, pues eso, y sobre todo que estuvieran con los oídos muy abiertos cuando cubrían actos o ruedas de prensa para captar lo importante, porque en radio se trabaja muy deprisa. Es todo muy trepidante. Venimos de una rueda de prensa que ha durado 1 hora, por ejemplo, y llegamos a la emisora a la 1:30 y el informativo es a las 2. El informativo central, el que consideramos central del día, que es a las 2 de la tarde, hora 14. Y tienes muy poco tiempo para seleccionar lo importante, para buscar los cortes de voz, que se llaman las frases importantes que luego vas a emitir en la noticia, y escribir todo lo importante en pocas frases. Bueno, pues todo eso es lo que se enseña a los que van llegando, que es fundamental. Y la parte tecnológica, que yo nunca he sido muy buena con la parte tecnológica, ¿eh? Y eso que nos ha tocado aprender a prisa y corriendo y hacer cosas que, bueno, igual no nos tocaban, pero que teníamos que hacer. Igual cuando llegó toda la revolución tecnológica de las redes sociales, hemos tenido que aprender muy rápido. Yo ya no era tan joven cuando se han desarrollado más las redes sociales y lo hemos tenido que incorporar a la radio. La radio tiene página web, tiene todas las redes sociales que existen, porque hay que promocionarse por ahí también y hay que informar también por ahí. Bueno, pues todo eso ha habido que aprenderlo y lo hemos aprendido. Más allá de la tecnología, que es verdad que ha cambiado muchísimo, ¿cómo ha evolucionado en esas 4 décadas en las que tú has estado trabajando la manera de hacer radio? ¿Hay algo que echas de menos? ¿O hay algo que te guste más ahora de la radio actual que de la radio anterior?
vamos a ver, hechas cosas a lo mejor así que recuerdas por nostalgia. Yo recuerdo cosas, pues eso, que me resultan entrañables, como la cinta Revox o lo que llamábamos los cartuchos o la máquina de escribir de tac, tac, tac o los primeros ordenadores que eran tan rudimentarios. Pero eso en realidad es nostalgia. No nos vamos a engañar. La tecnología afortunadamente evoluciona. O sea, es que es maravilloso todo lo que ha evolucionado y lo que nos ha permitido facilitarnos el trabajo. Nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Toda la nueva tecnología, se han ido perfeccionando las tecnologías de grabación, de reproducción, la redacción con los ordenadores, el poder guardar, ahora que echamos tanto de menos cosas que nos habría encantado oír de los primeros años de la radio, que es lo que ahora se conmemora y que no podemos porque no existía la tecnología que lo permitía. Ahora es al contrario, ahora todo se guarda. Ahora ya no hay nada que no se pueda reproducir porque todo se guarda. Entonces, de verdad que me parece, maravillosa la evolución tecnológica, que nos obliga mucho, es verdad, nos obliga y incluso nos esclaviza un poco, pero yo creo que nos ha facilitado el trabajo muchísimo. Pero más allá de la tecnología, en cuanto al contenido, ¿esa evolución cómo ha sido? En cuanto al contenido, bueno, pues mira, sobre todo yo creo que la forma de los informativos sí que ha variado de cuando yo empecé. Entonces eran, precisamente porque la tecnología también obligaba un poco y también porque teníamos otra mentalidad, las noticias eran mucho más largas, más pesadas, los audios eran también más largos. En un informativo te podías oír perfectamente un audio de 2 minutos o de 1 minuto. Ahora eso es impensable. Entonces ha evolucionado mucho en que entonces en los informativos dábamos pocas noticias muy largas. Y ahora los informativos ofrecen muchísima información, son muchísimo más dinámicos, la redacción es mucho más dinámica. En cuanto a contenidos, yo creo que también es verdad que entonces estábamos todavía un poco como encorsetados, estábamos muy encorsetados en esos primeros años, que eran los primeros años de la democracia, de hecho, y entonces todavía estábamos muy encorsetados por una dictadura que había obligado a mucha censura y a que no tuviéramos informativos, o sea, de no informar a informar, ¿no? Entonces, eso también obligaba un poco y eso, por supuesto, ha cambiado. Existe libertad total, pero también con mucho... Bueno, pues hay que calibrar, hay que seleccionar las noticias que das porque hay muchísima información y hay que ser lo más objetivo posible cuando se informa. ¿Echas de menos algo? No, porque... Bueno, entonces se informaba de una manera y se informaba, a lo mejor cuidabas... No, pero tampoco, porque en esos primeros años de la democracia, en el año 82, tú lo decías, fue el año glorioso del triunfo de Felipe González. Había mucha ilusión por todas partes, por empezar muchas cosas nuevas y por empezar una nueva época, y entonces se informaba con bastante libertad, la verdad, en ese momento también. Y yo creo que en ese sentido no ha variado demasiado, porque estábamos ya en democracia, de hecho, y entonces se podía informar con libertad igual que ahora. Para la ciudad, para Valencia, desde tu punto de vista, ¿qué ha supuesto la radio? Pues yo creo que ha sido fundamental, ha sido importantísima. La radio, como decíamos antes, está presente en todos los hogares y aunque la televisión es muy importante, por supuesto, y centra a las familias a unas horas determinadas, o centraba, ahora ya no tanto, en unas horas determinadas ante el televisor y reunía a las familias La radio, a lo mejor no los reunía igual, pero estaba presente casi todo el día. Era raro que una radio no estuviera encendida en las casas, pues casi todo el día, ya digo, o a muchas horas. Entonces era un sonido permanente, estaba ahí y es... Entonces, claro, ha sido muy importante para Valencia, ha contado todos los acontecimientos fundamentales e importantes de la ciudad, ha estado la radio ahí presente. Y ahora que ya no estás en la rutina de la redacción, ¿cuál es tu relación con la radio? Pues la oigo muchísimo. O sea, sigo siendo de las que nada más me levanto, enciendo la radio y la tengo encendida siempre que estoy en casa, o casi siempre, quitando ratos que puedo ver algo de televisión, poca, o que esté haciendo alguna otra cosa. Pero sigue siendo, por supuesto, de oyente, ya digo, continua y a todas horas. Y luego sigo teniendo mucho vínculo con mi familia, con mis compañeros de Radio Valencia. Afortunadamente sigo teniendo
manteniendo buena relación con todos ellos y acudo a algunos eventos con ellos y nos vemos de vez en cuando con mis compañeros de redacción para comer, para cenar y, bueno, pues sigo muy vinculada. A esos que ahora están estudiando, que están pensando en un futuro, en tener una carrera como la de Amparo Cots, ¿qué les dices? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué mensaje les envías? Que se ilusionen mucho por el trabajo que quieren realizar, que no pierdan esa ilusión, que busquen con ahínco, que tengan paciencia porque no es fácil encontrar trabajo o tener trabajo en medios de comunicación actualmente, que por supuesto ahora se abren otras posibilidades para el mundo del periodismo o de la comunicación, para los jóvenes y por supuesto que estén abiertos a ello, pero que tampoco abandonen la idea de poder llegar a trabajar en un medio tan apasionante como es la radio. Entonces, eso, que estén con ahínco, con mucha ilusión sobre todo, y con paciencia, porque todos sabemos que empezar en una profesión, y más en una profesión como esta, no es nada fácil. Cuando miras hacia atrás, ¿qué es lo que más orgullosa te hace sentir? Mira, por una parte, el haber continuado esa saga, podríamos decir, de mis padres y yo, que en un principio, si quieres que te diga la verdad, no le daba mucha importancia, pero que con los años, cuando uno ya es mayor y bastante mayor, pues me doy cuenta de lo bonito que es y de lo emocionante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo valoro mucho. Y luego que mi familia es la radio, entonces yo recuerdo con mucho cariño todo lo que he vivido en la radio y he pasado nervios, he pasado estrés, momentos de desesperación incluso, momentos de decir, igual esto no es lo mío, voy a ver si cambio, pero nunca he cambiado, o sea que sí que debía ser lo mío. Y bueno, pues todo eso por supuesto lo voy a recordar sobre todo, te lo digo de verdad, sobre todo a las personas. Es lo que más valoro y lo que más recuerdo. Pues Amparo, muchas gracias. Gracias a ti y al Ayuntamiento de Valencia por conmemorar esta fecha tan importante y haber querido contar conmigo. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Valencia 100 años de radio es un podcast del Ayuntamiento de Valencia producido con motivo del centenario de la primera emisora de radio en la ciudad. Dirección y guión, Rafa Lupión. Diseño sonoro y edición, Audio Branded. Con la colaboración del equipo organizador de la exposición 100 anys de Radio a Valencia, grabado en Valencia en 2025.